diferentes partes del mundo, como lo son los consulados y las embajadas que se encuentran en estos, que se van a convertir en una red de defensoría de nuestras garantías y derechos humanos en el extranjero. Se espera que le pueda brindar a los mexicanos mayores oportunidades en el sector salud, educación y patrimonio estando fuera del país. Como se puede ver, se espera que uno de los principios normativos sea la cooperación internacional para el desarrollo exterior. La cooperación internacional es una pieza clave dentro de las relaciones bilaterales con México, como con los mecanismos de defensa y cooperación sur-sur y triangular con México, quien ha impulsado los proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible de la región centroamericana, caribeña y general en Latinoamérica, en colaboración con todos nuestros demás socios en el mundo. En el caso de los países de América del Norte, sostenemos un intercambio comercial y una inversión muy significativa, alcanzada gracias al esfuerzo de varias décadas en la construcción de un vasto andamiaje institucional y una creciente vinculación entre las poblaciones. Con los Estados Unidos de América, se mantiene una relación basada en la cooperación, respeto y la amistad, cualidades que superan a cualquier coyuntura adversa. La Secretaría de Relaciones Exteriores apoyó la estrategia para la eliminación de aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio originarias en México. Así pues, coordinadamente con la Secretaría de Economía, se llevaron a cabo diversas acciones de persuasión instrumentadas por la Embajada y Consulados de México en el país, así como por diversas autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigidas a los actores políticos y económicos en el país. Se contribuyeron a que esos aranceles se levantaran el 17 de mayo del pasado año 2019. Nuestro canciller viajó a Washington, en donde ambos países acordaron fortalecer la cooperación bilateral para mejorar la seguridad en la frontera común e impulsar acciones concentradas a favor del desarrollo en Centroamérica. También se promovió el comercio y la inversión por medio de la participación en las misiones comerciales del estado de Indiana, la Cámara Regional de Comercio de San Diego y la Cámara Hispana de Comercio en Austin. En el caso de la Unión Europea y otros estados extracomunitarios, México también mantiene positivas relaciones, con las que se han logrado mayores intercambios y cooperación para el desarrollo. Como se puede ver hasta ahora, este gobierno está reconociendo la complejidad del contexto internacional y su gran demanda, por lo que ha estado tomando medidas para que este desarrollo pueda continuar. También desplegó una activa presencia en todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros organismos para impulsar sociedades incluyentes y abiertas, avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y actuar constructivamente en materias como la defensa de los derechos humanos, el combate al cambio climático y el impulso a la igualdad de género. A continuación les hablaremos un poco sobre la doctrina Estrada, que fue impulsada por el secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada Félix en 1930. Esta doctrina fue plasmada en un escrito de Estrada, que luego será reconocido como un documento oficial de la política exterior mexicana. Esta doctrina posibilitó que México fuera el único país de América Latina que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba tras la crisis de 1962. La doctrina establece expresamente que México no se pronunciaría sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los calificaría, aunque sí se reserva el derecho a modificar el cuerpo diplomático en otro estado. México podrá mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y continuar aceptando cuando también lo considere procedente. Pero esta misma doctrina fue puesta a un lado por varios gobiernos, ya que los principios de política exterior fueron modificados por los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, quienes incluyeron la defensa democrática como un principio rector. Y este principio hizo que posteriormente se posibilitara que Enrique Peña Nieto asumiera un rol preponderante en la condena al gobierno bolivariano de Venezuela, así como la afectación de las relaciones con Cuba durante los gobiernos del PAN. Actualmente el gobierno de AMLO retomó la doctrina Estrada, así como la adopción de una identidad internacional no protagónica. Según el presidente, no significa que nos vamos a aislar, sino que nos vamos a ajustar a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo de la solución pacífica de las controversias internacionales. Un gran ejemplo de la aplicación de esta doctrina fue al comienzo del gobierno de AMLO, cuando la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela estaba pidiendo que muchos países lo reconocieran como presidente, y México aplicó su doctrina Estrada diciendo que él no iba a reconocer a
Juan Guaidó como presidente de Venezuela y para México seguía siendo Nicolás Maduro su presidente, optando así México por una solución a través del diálogo en la crisis venezolana y convirtiéndolo en un interlocutor o mediador. Como ya ha sido mencionado con anterioridad, el Poder Legislativo a través del Senado de la República tiene previsto dentro de sus funciones exclusivas el desarrollo, la revisión, análisis de la política exterior a través de los tratados o acuerdos pactados. Desde que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tomó protesta el 1 de diciembre del 2018, el Senado se ha dedicado a analizar y a aprobar lo correspondiente al Telecán, ahora convertido en TEMEC, durante el reciente sexenio. Existe una comisión especializada en la política exterior del país que tiene como tarea dar un informe anual de actividades según corresponda a la legislatura. En este caso, a la Comisión de Relaciones Exteriores correspondió dar un informe del 1 de septiembre del 2018 al 31 de agosto del 2019. También se pueden encontrar los acuerdos internacionales aprobados, como lo fue el acuerdo sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riyadh el 17 de enero del 2016. Acuerdo sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del estado de Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait el 20 de enero del 2016. Acuerdo sobre los servicios aéreos entre el gobierno de México y el gobierno del estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México el 24 de noviembre del 2015. Otro entre el gobierno de México y el gobierno de la República de Cuba sobre cooperación, asistencia administrativa mutua e intercambio de información en asuntos aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el 20 de abril del 2018. Acuerdo sobre los servicios aéreos entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de los Países Bajos, hecho en la ciudad de La Haya, el 24 de abril del 2018. A su vez, se han firmado protocolos como lo fue el que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el tratado entre los Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre del 2018, así como los 6 acuerdos paralelos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos de América. Dentro de las principales acciones llevadas a cabo por el Senado de la República destacan la aprobación del TEMEC, como ya ha sido mencionado. El Senado de la República aprobó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, suscrito por los 3 países, como ya lo habíamos mencionado, en Buenos Aires el 30 de noviembre del 2018. Como parte de los trabajos del segundo periodo extraordinario de sesiones, los senadores también ratificaron los 6 acuerdos entre los gobiernos firmantes. El dictamen avalado que dio el Senado señaló que el TEMEC fortalecerá la competitividad de México como plataforma de producción y exportación, va a promover una mayor participación de más industrias y empresas del país en las cadenas globales del valor, fortalece la proveeduría regional. Esto quiere decir que México va a tener mayor alcance global, mantiene el libre comercio para todos los bienes originarios de la región, por lo que las exportaciones mexicanas de este tipo van a seguir gozando de acceso preferencial y continuarán exentas del pago de arancel en los mercados estadounidenses y canadienses. Además, señaló el Senado que para evitar que se obstaculice el comercio en la región, el tratado preserva el compromiso de no aplicar impuestos a la exportación entre las partes, a fin de asegurar un abasto suficiente de bienes de consumo, insumos y materias primas de calidad a precios competitivos. Asimismo, actualiza las disciplinas que regulan la participación
la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación de bienes. Se evitan limitaciones a la importación de productos mexicanos en los mercados de América del Norte. Adicionalmente, se preservarán las reservas para la aplicación en México de restricciones en materia de hidrocarburos a efecto de garantizar la soberanía nacional sobre los recursos energéticos en territorio nacional. También se actualizan las disciplinas aduaneras y se establece la transparencia entre los procedimientos de licencia de importación y exportación. Aprobación de un nuevo protocolo modificatorio del TEMEC con 107 votos a favor y 1 en contra. El Senado de la República aprueba el protocolo modificatorio al tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, suscrito por las tres naciones el pasado 10 de diciembre en la Ciudad de México, y asimismo ratificó acuerdos paralelos, uno en materia de cooperación ambiental y verificación aduanera, firmado por México y Estados Unidos, y otro sobre un capítulo de medio ambiente del tratado, suscrito entre México y Canadá. Los documentos fueron aprobados por la Cámara de Senadores y ya fueron enviados de vuelta al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Ahora le competirá al Ejecutivo firmarlo y así esperar a que los demás países firmantes den luz verde para que se pueda entrar en vigor. Así, podemos concluir que el poder legislativo, en el ámbito internacional, muchas veces se ve opacado por el poder ejecutivo. Como podemos observar, las funciones internacionales del legislativo son variadas, pero no menos importantes que las del ejecutivo. Lamentablemente, como parte del comportamiento político y la ignorancia que existe en México, muchas veces se elige a los legisladores por el partido sin investigar sus perfiles y sin saber si tienen la capacidad para tratar los asuntos internacionales. Por otra parte, es importante tener en claro las funciones generales del Poder Legislativo, para así poder comprender bien las funciones y atribuciones internacionales de este poder. A pesar de que alguna de estas funciones se interconecten con las del Poder Ejecutivo, se debe distinguir que cada poder tiene diferentes efectos en estas funciones. También podemos observar que la Comisión de Relaciones Exteriores es una de las instituciones más importantes para el cumplimiento de las funciones internacionales, ya que al consolidar e incrementar las relaciones con otros estados, permite que la representación mexicana busque más acuerdos de cooperación económica, culturales, de renovaciones económicas, entre otras, ya que sin estas relaciones y sin estos acuerdos, el poder legislativo no estaría tan presente. Bien, en el gobierno actual podemos observar la importancia de las facultades internacionales que tiene el poder legislativo, ya que ha estado muy presente en el análisis, revisión y ratificación de los diferentes tratados internacionales en los que México está implicado, como pudimos observar en las diapositivas pasadas. Muy bien, pues esa fue nuestra presentación referente al Poder Legislativo mexicano y sus funciones en el ámbito internacional para el sistema político mexicano. Agradecemos infinitamente la atención prestada y les deseamos a todos que tengan un excelente día.